Hola Promeros, bienvenidos a un nuevo vídeo donde te traigo las noticias más impactantes sobre redes sociales, tecnología e inteligencia artificial. Y preparaos porque esto viene cargadito de sorpresas. ¿Te imaginas una inteligencia artificial capaz de descubrir tratamientos médicos, proponer nuevos experimentos y acelerar avances científicos? Pues deja de imaginar porque Google ha presentado su AI Co-Scientist. Por otro lado, OpenAI planea lanzar un dispositivo de IA que podría reemplazar a los smartphones y también parece haber roto su relación con Microsoft para unirse a SoftBank y lanzar Crystal Intelligence. Instagram y Facebook Reels están en problemas, con una caída del 20% en su alcance y el engagement en cuentas grandes desplomándose. Pero mientras unos caen, otros suben. YouTube lidera en alcance e interacciones y sigue siendo el rey del contenido. Y atención porque Snapchat crece a lo grande, mientras TikTok tambalea en Estados Unidos. Y Pinterest se convierte en la máquina de clics, con un aumento del 55% hacia sitios externos. Pero hay más. X, antes Twitter, aumenta sus impresiones. Pero, ¿realmente está funcionando? Y Edge, el navegador de Microsoft, que ya ha conquistado al 30% de los usuarios de Windows. Ponte cómodo porque este vídeo viene con todo. ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. Instagram y Facebook Reels pierden fuerza. ¿Es el fin del formato estrella? Los Reels, el formato de vídeo corto que impulsó el crecimiento de Instagram y Facebook, está viviendo su primer gran revés. En 2024, el alcance de los Reels de Instagram cayeron un 20%, mientras que en Facebook, las cuentas grandes con más de 50.000 seguidores experimentaron una drástica disminución en el engagement. Este retroceso ha puesto en alerta a marcas y creadores que dependían de este formato para conectar con sus audiencias. Y los expertos apuntan a varias razones. Por un lado, la saturación del contenido corto ha generado fatiga entre los usuarios, mientras que la competencia con plataformas como TikTok ha complicado la situación. Además, los algoritmos de ambas plataformas han cambiado, priorizando formatos como los posts tradicionales y los carruseles en Instagram y contenidos más segmentados en Facebook. Pero no todo está perdido, ya que los Reels siguen generando un buen nivel de engagement, especialmente en cuentas pequeñas y medianas. Y la clave para contrarrestar esta caída está en diversificar el contenido, no depender exclusivamente de los Reels, y apostar por publicaciones interactivas, vídeos largos y contenido de nicho que capture la atención rápidamente. La lección es clara, lo que funcionó ayer no necesariamente funcionará mañana. Adaptarse es la única forma de mantenerse relevante. YouTube lidera en alcance e interacciones. Si hay una plataforma que sigue siendo un gigante indiscutible, esa es YouTube. Y es que en 2024 volvió a liderar el alcance por seguidor y en interacciones, tanto para cuentas pequeñas como para grandes. Además, su algoritmo recompensa el contenido de calidad, lo que permite a los creadores más pequeños ser descubiertos si publican de forma consistente. Los datos muestran que YouTube es especialmente efectivo para cuentas con menos de 2.000 seguidores, ya que genera más impresiones y clics por post que cualquier otra red social. Otro punto a favor, pues su flexibilidad, ya que puedes crear contenido corto como YouTube Shorts o vídeos largos y detallados. Y esta versatilidad hace que sea el lugar perfecto para cualquier estrategia de marketing. Así que si no estás aprovechando el potencial de YouTube, podrías estar perdiendo una gran oportunidad. Es hora de poner en marcha tu canal. La IA de Google que revoluciona la ciencia. ¿Te imaginas una inteligencia artificial capaz de descubrir tratamientos médicos, proponer nuevos experimentos y acelerar avances científicos? Pues deja de imaginar porque Google ha presentado su AI Co-Scientist, un sistema revolucionario basado en su potente modelo Gemini 2.0. Esta IA no solo revisa artículos científicos o analiza datos existentes, sino que actúa como un verdadero colega de laboratorio, ya que utiliza un equipo de agentes especializados que generan, evalúan y mejoran hipótesis de forma continua, como si un equipo de investigadores estuviera trabajando día y noche. ¿El resultado? Pues descubrimientos que de otro modo habrían tardado años en llegar. Por ejemplo, esta herramienta ya ha identificado nuevos usos para medicamentos existentes en la lucha contra la leucemia mieloide aguda, proponiendo tratamientos que han mostrado efectividad en pruebas de laboratorio.
Además, ha ayudado a descubrir objetivos epigenéticos prometedores para tratar la fibrosis hepática y ha explicado mecanismos inéditos de resistencia antimicrobiana en bacterias. Y Google ha lanzado un programa de Trusted Tester para que centros de investigación puedan explorar todo el potencial de esta herramienta. ¿Estamos ante el futuro de la ciencia? Pues todo apunta a que sí. OpenAI planea un dispositivo de IA que podría reemplazar a los smartphones. ¿El fin de los smartphones está cerca? OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, está trabajando en un dispositivo de inteligencia artificial diseñado para reemplazar a los teléfonos inteligentes. Sam Altman, el CEO de OpenAI, ha revelado que este dispositivo será tan innovador como lo fue el primer iPhone en su lanzamiento. El dispositivo incluirá funciones avanzadas de reconocimiento de objetos, interpretación del entorno y ejecución de tareas complejas, como reservar viajes o gestionar la agenda del usuario. Además, OpenAI planea fabricar sus propios semiconductores para optimizar el rendimiento del dispositivo. Y el proyecto ya cuenta con la colaboración de Jony Ive, ex diseñador de Apple, lo que refuerza la ambición de OpenAI de crear un dispositivo revolucionario. Sin embargo, los expertos advierten que dispositivos similares, como el iPin de Human, no han tenido el éxito esperado. ¿Podrá OpenAI cambiar el juego? Pues todo dependerá de cómo logren integrar la IA en la vida diaria. OpenAI rompe con Microsoft y se une a SoftBank para lanzar Crystal Intelligence. OpenAI está tomando distancia con Microsoft y ha formado una alianza estratégica con SoftBank para lanzar Crystal Intelligence, un sistema diseñado para automatizar tareas empresariales como la generación de informes, la gestión de datos y la atención al cliente. Y esta colaboración se materializará en una nueva empresa conjunta llamada SB OpenAI Japan, que contará con 1.000 empleados y una inversión inicial de $3.000 millones. Este movimiento marca un cambio importante en la relación de OpenAI con Microsoft, ya que la compañía ahora puede utilizar otros proveedores de infraestructura en la nube. SoftBank planea implementar Crystal Intelligence en sus propias empresas, incluyendo ARM Holdings, para aumentar la productividad y acelerar la innovación. En un momento en que la competencia en el campo de la IA se intensifica, OpenAI busca diversificar sus ingresos y expandirse globalmente. ¿Podrá esta alianza consolidar su liderazgo frente a rivales como DeepSeek? Todo apunta a que será un nuevo capítulo emocionante. Grok 3, la IA de Elon Musk que razona y desafía lo políticamente correcto. Esta nueva versión no solo promete respuestas más precisas gracias a su capacidad de razonamiento, sino que también se presenta como una IA políticamente incorrecta que no se autocensura. La gran novedad de Grok 3 es su habilidad para encadenar ideas y generar respuestas analizando múltiples perspectivas antes de llegar a una conclusión. Este enfoque lo coloca a la par de modelos como GPT-4 Omni y Gemini 2 Pro, superándolos en ciertas pruebas de rendimiento. Además, Grok 3 se divide en dos versiones, la estándar, más potentes pero algo más lenta, y Grok 3 Mini, que sacrifica algo de precisión por velocidad. Pero lo que realmente diferencia a Grok 3 es su enfoque sin filtros. Musk afirma que esta IA prioriza la verdad, incluso si entra en conflicto con lo políticamente correcto. Aunque esto ha generado controversia, también destaca su capacidad para generar imágenes sin censura y proporcionar respuestas directas y contundentes, algo que la convierte en una herramienta poderosa pero no exenta de riesgos. ¿Estamos ante una nueva era de la IA más transparente y sin restricciones? Pues solo el tiempo dirá si cumple su promesa de ser la voz más honesta de la inteligencia artificial. Snapchat registra un crecimiento récord, mientras TikTok tambalea. Snapchat está viviendo su mejor momento en años. Con la incertidumbre que rodea a TikTok en Estados Unidos, la plataforma ha alcanzado los 453 millones de usuarios activos diarios y ha experimentado un crecimiento en sus ingresos del 14%, pasando de $1.360 millones a $1.550 millones en solo un año. Evan Spiegel, el CEO de Snapchat, ha reconocido que el entorno incierto en torno a TikTok ha beneficiado a su compañía. Durante un breve periodo en el que TikTok dejó de funcionar, Snapchat vio un aumento masivo en la participación, lo que demuestra cómo los usuarios están buscando alternativas. Además, Snapchat superó el récord de 1.000 millones de publicaciones públicas mensuales, reflejando el auge de su contenido. Sin embargo,
Spiegel es cauteloso. No queremos depender del fracaso de otros para crecer. La plataforma está trabajando en nuevas funciones y colaboraciones para mantener el impulso. ¿Podrá Snapchat consolidar este crecimiento? ¿O será un éxito temporal? Con TikTok aún bajo la lupa, todo apunta a que Snapchat seguirá cosechando éxitos en los próximos meses. Pinterest, un 55% más de clics hacia webs externas. Pinterest está viviendo un gran momento. En 2024, los clics hacia sitios externos aumentaron un 55%, consolidando su papel como uno de los mayores generadores de tráfico web. Y aunque muchos lo subestiman, esta red visual es una joya oculta para marcas y creadores de contenido. ¿Cómo lo logra? Pues gracias a su estructura única basada en pines que enlazan directamente a páginas web o blogs o tiendas online. Y a diferencia de otras redes sociales donde los enlaces están limitados, como Instagram, en Pinterest, cada publicación puede convertirse en una puerta de entrada directa a tu sitio. Y esto lo hace ideal para e-commerce, blogs y negocios que buscan atraer visitas cualificadas. Y otro dato relevante es el crecimiento de la generación Z en la plataforma, que ahora representa el 42% de sus usuarios activos. Este segmento está impulsando nuevas tendencias de contenido, desde ideas de moda hasta inspiración para decoración. Si tu negocio tiene algo visual que mostrar, está claro que Pinterest es el lugar donde debes estar. Consejo: optimiza tus pines con descripciones atractivas y enlaces claros. No solo aumentarán tus clics, sino que también tendrás usuarios más predispuestos a convertir. X aumenta un 50% sus impresiones. Buenas y malas noticias para X, antes conocido como Twitter. La plataforma registró un aumento del 50% en impresiones durante 2024, lo que podría parecer un gran logro. Pero si analizamos más a fondo, el crecimiento en impresiones no se traduce en un aumento proporcional del engagement. Y el problema radica en su algoritmo. Aunque el contenido se muestra a más personas, la plataforma no está logrando que estas impresiones generen likes, retweets o comentarios en la misma proporción. Y esto podría deberse a varios factores, como la falta de contenido relevante o la saturación de publicaciones patrocinadas. Y claro, para las marcas, esto representa un desafío. ¿Cómo asegurarse de que las impresiones sean efectivas? La clave está en crear contenido altamente interactivo y utilizar herramientas de segmentación avanzada para llegar a la audiencia correcta. X tiene potencial, sí, pero requiere estrategias precisas para no caer en la trampa de las impresiones vacías. Si tu estrategia en X no está funcionando, quizás sea el momento de replantearte cómo estás utilizando esta red. Recuerda, más impresiones no siempre significan más resultados. Edge sorprende. El navegador de Microsoft conquista el 30% de los usuarios de Windows en Estados Unidos. Edge lo ha conseguido. El navegador de Microsoft, que durante años fue la alternativa olvidada frente a Chrome, ha alcanzado el 30% de los usuarios de Windows en Estados Unidos. Pero, ¿cómo logró este hito? Pues la clave está en su reinvención desde 2020, cuando Microsoft adoptó el motor Chromium y comenzó a integrar funciones avanzadas de inteligencia artificial, como el asistente Copilot impulsado por ChatGPT. El CEO de Microsoft, Satya Nadella, destacó este crecimiento durante la última presentación de resultados, donde también se reveló un aumento del 20% en los ingresos publicitarios de Bing, que es el buscador integrado en Edge. Pero no es solo por la IA. Edge ha mejorado su velocidad, seguridad y compatibilidad con extensiones, convirtiéndose en una opción atractiva para usuarios y empresas. Si antes descargaba Edge solo para instalar Chrome, es hora de reconsiderarlo. Hoy en día, su integración con la suite de Microsoft 365, junto con herramientas exclusivas como Copilot Vision, lo hacen un competidor fuerte. Con esta tendencia, ¿podría Microsoft estar planeando el regreso definitivo de su navegador al trono? Todo parece indicar que sí. Y con esto, cerramos este emocionante repaso por las noticias más impactantes del momento. Desde el declive de los Reels y el ascenso de YouTube, hasta OpenAI y su dispositivo revolucionario, hemos visto cómo la tecnología y las redes sociales están en constante transformación. Pero esto es solo el principio. La tecnología avanza a una velocidad de locura y aquí estaremos para mantenerte al día de todo lo que está por venir. Si te ha gustado este vídeo, dale un buen like, eso nos ayuda muchísimo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Comparte este contenido con tus amigos porque estar informado siempre marca la diferencia. Síguenos en redes sociales y visita easypromosapp.com para descubrir herramientas de marketing y estrategias que te harán destacar. Gracias por acompañarnos, Easypromeros. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades que te dejarán boquiabierto. Hasta la próxima.